las manualidades. Frascos, latas, seguro que tienen un montón, pero no los tiren. Aprovechemos una idea mundialista que les sirve para todo momento. ¿Qué uso le vamos a dar a esta decoración? Bueno, al final les muestro, les va a encantar. Quédense que ya empezamos a trabajar paso a paso. Tomamos una lata y un frasco. El frasco lo limpiamos con alcohol y a la lata, por supuesto, le vamos a retirar el papel, la vamos a limpiar también con alcohol y con pintura tiza, esponjando, le vamos a dar una mano por toda la superficie, luego 2 manos dejando secar y lo mismo al vidrio. 2 manos es suficiente para poder empezar a trabajar. Una vez seca la pintura, si quieren aquí lo pueden barnizar porque a veces se puede saltar un poco la pintura. Con adhesivo Mod Podge lo que vamos a hacer es colocarlo por la superficie y vamos a comenzar con el decoupage. Las láminas son papel para decoupage, así que simplemente lo que hacemos es ubicarla muy despacito y tienen que tener en cuenta que en las latas tienen las ranuras, entonces vamos a presionar muy bien desde un sector y con una bolsa de nylon vamos a presionar y también vamos a ir tomando esas ranuras para que se agarre bien el papel a la lata, porque si no, cuando hagamos el barniz final se va a arrugar si no está bien adherido al fondo. Unos segundos, paramos, pero no se vayan, que tenemos mucho más. Les cuento y les propongo que tienen la opción de miembros. ¿Cómo hacen? Ponen ahí unirse y ¿saben qué? Por lo que salen unos bizcochos Don Satur o un cafecito en la esquina, tienen la opción de miembros donde tienen un montón de videos, tienen un playlist ahí donde tienen composición, tienen escuela emprendedores, tienen el reloj Praga, tienen también la persiana Arlés, muchísimas técnicas, los secretos de la composición, hablamos de decoupage, tenemos el vestido clásico mío, shabby chic, y muchos más porque voy a seguir subiendo y muchas veces ven el estreno primero, antes que todo. Tienen un montón de opción de miembros. El primero no se los recomiendo y no se ve mucho, solamente la opción de verlos primero. Los más altos tienen más opciones, es súper económico y ven un montón. Bueno, tenemos mucho más, así que seguimos con el video. Gracias. El secreto para un buen decoupage es colocar bastante adhesivo y presionar con la bolsa y vamos a controlar que no quede ninguna arruga, ningún pliegue y esto queda perfecto. Cuéntenme en comentarios si ustedes juntan latas y frascos y hay un día que los tiran y después cuando los quieren ya no tienen más. Bueno, a mí me pasó, así que esto se los pedí a alumnas que me los trajeron, así que buenísimo. Y vamos ahora a decorar el frasco. Para eso le voy a poner, obviamente, el Mod Podge y miren, como este frasco tiene una curvatura, lo que voy a hacer es hacerle unos pliegues. Primero voy a pegar siempre desde un lado y los pliegues son como cuando cosemos para que no se nos haga un frunce. Algo que no sucede cuando trabajamos con servilletas, que el papel es más suave. Con barniz, en este caso estoy utilizando un satinado, bueno, vamos a proteger tanto el frasco como la lata. Ahora, con adhesivo multipropósito, vamos a adherir este secreto sorpresa que va a quedar buenísimo y va a dar esos detalles de oro que necesitamos para estos frascos y latas bien argentinos. Y vamos a dejar secar que esté a punto mordiente. Siempre ponemos el foil con el brillo para arriba, que a veces eso da duda de para qué lado va. No va para el lado de abajo, sino para arriba y levantamos. La verdad que es muy satisfactorio hacer el foil y vamos poniendo. Siempre tengan en cuenta que a veces queda adhesivo sin foil, entonces lo ponemos y vamos sacando para que no quede el pegote de este adhesivo. Y vamos poniendo por un montón de lados, tanto en el frasco como en la lata. Tengan en cuenta otro secreto más que ustedes pueden hacer con diseños de los equipos de fútbol, con diferentes países. Está buenísimo para hacer esta decoración para regalar en el Día del Padre, para que puedan hacer para el Mundial y también
para cualquier día del año, no hace falta para una ocasión especial. Pueden utilizar diferentes motivos para decorar, que les voy a mostrar al final el secreto y por qué hago esta decoración. Una vez que colocamos todo el foil que queda espectacular, lo que voy a hacer es trabajar con un producto que se llama destellos de luz. Lo importante con destellos de luz es batirlo muy bien para que todo su brillo quede perfecto. Lo tiramos así como un aerosol, bien de lejos y queda precioso. No tenemos que sumar mucho porque tenemos que dejar blanco, ¿sí? Para que sea como la bandera argentina y queda precioso. Miren qué lindo. Y aquí tienen el resultado final y aquí les revelo para decorar una picada. Miren qué bueno que queda con los grisines, los quesitos. Aquí les dejo una opción bostera. También pueden hacer con otras banderas, aquí con latas cuadradas, con la selección de España. Así que es para todos. Miren qué lindo que queda con mucho brillo. Fácil, ¿qué les pareció? Bueno, la idea de frascos para una picada, grisines, pueden poner un montón de cosas, palitos, quesitos, de todo. Una idea genial. Después les sirve para lapicero para los chicos. También pueden hacer de equipos de fútbol y decorarlos de esta manera para todo el año, no solo para el mundial. Sí, que esto esté siempre presente. Así que espero que les haya gustado. Tienen un montón de videos playlist para ver de decoupage. Aquí tienen el que hice también decorando con amplia salida laboral. Un montón de cosas súper fácil. Una camiseta, un yerbero. Bueno, tienen de todo también. Tienen, miren, para hacer esta maceta súper fácil. Yo trato de darle muchas ideas para que ustedes puedan emprender y vender. Esa es la idea, que las manualidades se transformen en pesitos extra para ustedes. Bueno, suscríbanse al canal, déjenme un me gusta, un comentario, cuéntenme qué les gustaría ver y yo se los enseño. ¿Sí? ¿Les gustaría? Bueno, quiero saber de ustedes, quiero conocerlos, qué les gusta, así que ahí, comenten, comenten. Un beso grande y ¡vamos! Estamos con la propaganda. A ver. Acá estoy encontrando un montón. Vamos a saltar la publicidad. Bueno, ustedes en mis videos no las salten, vean las publicidades.